hay tantos champús, Patricia, ¿cuál es el mejor champú de todos? Cuando yo sufrí de estancamiento capilar, me fuese encantado tener una amiga que me guiara y me dijera, prueba esto para que tu cabello crezca mucho más rápido, o no te peines así, o no te seques así para que no tengas mucho frizz. O sea, que me ayudara muchísimo y que me guiara para que mi cabello creciera mucho más rápido, pero sobre todo fuerte y saludable. Pero no fue así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? Así que me tocó ser mi propio conejillo de indias para ir probando cosas que me ayudaran a salir del estancamiento y de esa frustración que uno siente cuando quiere que su cabello crezca, pero no pasa absolutamente nada. Es por eso que el día de hoy yo voy a ser esa amiga que tú necesitas para que tu cabello crezca y guiarte a utilizar cosas que te ayuden a estimular el crecimiento del cabello. Obviamente bajo mi experiencia, utilizando productos tanto naturales como comerciales para estimular el crecimiento del cabello, o dándote tips y recomendaciones. Y es por eso que el día de hoy te quiero compartir productos que te van a ayudar a crecer el cabello más rápido, pero sobre todo más fuerte y mucho más saludable. Hay para todos los gustos, hay productos tanto naturales como comerciales, así que puedes escoger el que sea de tu gusto. En este canal tenemos las dos cosas porque a mí me gusta probar absolutamente de todo, caro, barato, natural y comercial. Hay que tener en cuenta nuestra base de crecimiento, que ya les he dicho en otros videos, es nuestro cuero cabelludo. Para que nuestro cuero cabelludo pueda absorber muchísimo mejor todos los nutrientes, goteros, tónico de champú y todo lo que nosotros queremos ponerle para impulsar el crecimiento, necesitamos que esté totalmente limpio, que los poros estén abiertos, y para eso es necesario hacer limpiezas profundas o ditos capilares. Ya eso lo hemos hablado acá. El producto que yo utilizo para eso, tengo dos opciones, tanto la natural como la comercial. En la natural yo utilizo el aloe vera con azúcar que sea finita, porque el cuero cabelludo es piel y hay que ser muy cuidadosos con esos. Hay un video donde yo te compartí esa rutina de detox capilar. Y para los productos comerciales yo utilizo los de Kerastase. Directamente este exfoliante yo lo agrego con mi champú y lo que hace es que me exfolia el cuero cabelludo para ir destapando esos poritos y queden listos para absorber todo lo que le vamos a poner. Y obviamente que esto lo hacemos con un champú que sea con sulfatos, que sea bien, pero bien fuerte, digamos, para que limpie, para que arrastre toda la suciedad que tenemos en el cuero cabelludo. Después que ya tenemos nuestro cuero cabelludo listo para aplicar y para que absorba todo lo que queremos ponerle para impulsar el... Y llegó la hora de darle like a este video, hermosura. Además, compártelo con alguien que lo necesite. Comenta desde qué país me ves, me encanta saberlo. Y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Para impulsar el crecimiento podemos utilizar tónicos capilares o goteros de crecimiento. A mí me gusta comenzar mis rutinas antes de lavar el cabello con un tónico o con algo que estimule el crecimiento del cabello o para detener la caída. Utilizo a veces productos naturales y otras veces productos comerciales. De productos comerciales utilizo este que está por aquí actualmente, que es un tónico de ajo de gota dorada. Ellos tienen varios tipos de tónicos, pero este me gusta muchísimo. Y además yo se los había mostrado en otro video y ustedes me dijeron ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, en el link de la descripción puedes conseguir este o algunos de este mismo tipo de tónicos. O si no, aquí en el canal yo les compartí una receta donde me inspiré con este tónico a hacer uno casero para las hermosuras que querían utilizarlo, así todas tuviéramos la oportunidad de aplicarnos tónicos en nuestras rutinas de lavado del cabello. Y por supuesto también si no te gustaba utilizar aceites, porque ese no tiene nada de aceites. Pero también tengo goteros de crecimiento, que en este sí utilizo gotero de crecimiento natural, 100% caseritos con las recetas de la abuela, porque las recetas de la abuela han sido súper antiguas, por eso se le dicen así, solo que cada persona la va probando y va viendo, bueno, cuál te cae mejor, cuál recomiendas, cuál no recomiendas. Este gotero ustedes lo aman, lo adoran, está la receta aquí en el canal.
y es uno de mis preferidos. Cuando lo voy a utilizar, lo que hago es que meto este tarrito en un poquito de agua como tibiecita para que el aceite se ponga mucho, pero mucho más ligero, y lo comienzo a aplicar en el cuero cabelludo, tanto este como el comercial o el otro de ajo, sino claro que en el canal tienen muchísimos tónicos que ustedes pueden ir probando, o por ejemplo, si no tienen un ingrediente, tienen otro tónico para que lo prueben. Si no tienen ese ingrediente, otro, porque en algunos países hay unos ingredientes y en otros no hay otros ingredientes. Entonces yo les comparto varios y ustedes deciden con cuál van a probar. Lo aplico 2 horas antes de lavar mi cabello. Y hablando de aceititos, hay aceites que a mí me encantan, algunos aceites, pero directamente para, como decir, el cuero cabelludo. Actualmente tengo 2 que te voy a mostrar, y son el de ricino. El aceite de ricino lo he utilizado durante muchísimo tiempo. Además es súper fácil de conseguir. En una farmacia siempre hay aceite de ricino, por lo menos en la mayoría de las farmacias. Si no, puedes ir a un lugar de estos de tiendas naturistas donde venden cosas. Ahí también venden aceite de ricino. ¿Qué hace este aceite? Nos ayuda a estimular el crecimiento del cabello y le da fortalecimiento a la hebra capilar desde la raíz hasta las puntas. Y también tengo el aceite de jojoba. Este aceitito que ustedes ven aquí es espectacular para el crecimiento del cabello y también para detener la caída del cabello, siempre y cuando esta caída sea una caída por obstrucción del poro. ¿Sí? Es decir, si el poro está obstruido, digamos por sebo, por grasita, este aceite de jojoba es buenísimo para detener la caída porque destapa el poro, le da fortalecimiento a la hebra también desde la raíz hasta las puntas. Es súper, pero súper ligerito. Puedes probarlo y puedes mezclarlo con unas gotitas de aceite de menta y te haces masajitos. Los aceites y los tónicos siempre deben ir acompañados de masajes capilares. Son súper mega indispensables para que esto pueda funcionar perfectamente. Luego tenemos los champús. Si se dan cuenta, todo lo que les estoy compartiendo el día de hoy es solo para el cuero cabelludo, y el champú también se aplica solo en el cuero cabelludo, y la espuma que cae es lo que te va a limpiar el resto de las hebras. Y ya saben que en mi canal tenemos una campaña desde hace casi un año donde nosotros sí o sí utilizamos el pre-poo o pre-champú para proteger nuestras hebras de los productos abrasivos que contiene el champú. Ya esto ustedes te lo tienen que saber súper de memoria, tenemos recetas y todo, pero bueno, ahora como tal es del cuero cabelludo, de nuestra base de crecimiento de lo que estamos hablando. Y en champú ustedes pueden utilizar champús fortalecidos o potenciados, que son los que yo les comparto aquí en el canal, que puede ser el champú de café, también puede ser el champú de aloe vera, champú de clavitos dulces, champú de aspirina. Hay champús de todo porque hay tantos champús. Patricia, ¿cuál es el mejor champú de todos? Pues hay varios champús porque uno los prueba y ve que le funcionan y los comparte, porque a lo mejor tú consigues por ejemplo los clavitos dulces, pero otra persona se le hace más fácil conseguir el café. Entonces cada quien utiliza el ingrediente que sea de más fácil acceso, y también porque el resultado que le da a mi cabello capaz no sea el mismo resultado que le da al tuyo. Entonces hay que probar. Yo siempre les digo que hay que probar las cosas. Todos esos shampoos están en el canal. Voy a dejar algunos aquí abajo en las cajitas de la descripción. Y tienes los champús que son 100% comerciales, como el champú de Hacks, que contiene biotina y contiene café. Para mí ese champú es una bomba de crecimiento, me gusta muchísimo. Lo probé el año pasado, me gustó bastante, te deja el cabello sueltecito. Es un champú sin sulfatos, pero ya saben que a mí me gusta utilizar tanto con sulfatos como sin sulfatos. También he utilizado el champú Cloran, que es a base de quinina. Ese lo consigues en las farmacias, en la parte dermatológica. Ahí consiguen esos champús en la mayoría de los países, o si no también por Amazon lo pueden conseguir. Es un champú que te ayuda a detener un poco la caída del cabello, a estimular el crecimiento, pero es con sulfatos, entonces te deja la cutícula bastante abierta. Aunque te deja el cabello brillante, se siente que te deja la cutícula abierta y hay que usar
pre-poo o pre-champú, pero también es muy bueno. Pero también tenemos que considerar algunas cosas, como por ejemplo, hay hábitos que hacen que este proceso del crecimiento del cabello sea un poco más lento, como por ejemplo que no tengas una alimentación adecuada. Esto no quiere decir hacer una mega super dieta, pero sí consumir alimentos que sean ricos en vitaminas que nos ayuden a fortalecer nuestro cabello, tomar suficiente agua para que el cabello esté bien hidratado y pueda crecer con muchísima más fuerza. También algunos problemas hormonales, y para eso tienes que ir a un especialista. Y también el estrés. El estrés es una de las principales causas tanto del estancamiento capilar como de la caída del cabello, así que no hay que estresarse por tantas cosas, hay que relajarse un poquito y hacer rutinas capilares, o sea, es decir, hábitos, así como cuando tenemos hábitos para cepillarnos nuestros dientes. Eso es una rutina que tú tienes todos los días. Me despierto y me voy a cepillar los dientes. Bueno, con el cabello es lo mismo. Hacer la rutina quiere decir que tienes hábitos constantes cada vez que te lavas tu cabello o cada vez que te secas el cabello. Sé que esta información te va a servir muchísimo, así que compártela con alguien que lo necesite como yo la estoy compartiendo contigo. Regálame un like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.